Sí, Podemos iniciar, doctor. gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. Eh, Vamos a ver. Ahí está. ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestro módulo de la libertad de expresión en este diplomado de Derechos Humanos Político-Electorales. Ya habíamos anticipado que este derecho en materia política es fundamental, ¿verdad? Para efectos pues de estudio, de regulación, de análisis. Es uno de los derechos más importantes que podemos, desde el punto de vista humano, ¿verdad? Y ahora vamos a una precisión a todos. Como hay un Congreso Internacional de Derecho Electoral y nos han pedido algún tema al estar en la inauguración, como a las 10:05 vamos a dar por terminada esta sesión. Vamos a tratar de avanzar lo más posible y mañana concluimos el temario correctamente, ¿sale? Entonces hoy se van a ir un poquito más temprano. Gracias, Cindy, Yael y compañeros. Me están buscando en documentación las sentencias. No me pregunten por qué no las encontramos. Les confieso que no me he puesto yo a buscarlas porque hemos tenido otras cosas, pero créanme que tengo ese pendiente. Además, me interesa revisarlas a mí porque en esas tuvimos una participación importante y la verdad es que no recuerdo algunos argumentos centrales que son muy importantes, entre otros diplomados para este y otros. Bueno, entonces, dicho lo anterior, la libertad de expresión, compañeros, vamos a ver las bases constitucionales de la libertad de expresión, ¿no? El artículo sexto, vamos a ver, es muy importante un pequeño preámbulo, ¿no? Es nuestro sistema político-electoral tiene además diversas connotaciones o diversas particularidades que vale la pena ir identificando, ¿no? En términos generales, compañeros, en la teoría de los derechos humanos, si bien es cierto, desde luego, siempre, esto que vamos a ver ahora, por ejemplo, del artículo sexto, es un tema que es común a las restricciones que los países eh, eh, mantienen para efectos del ejercicio de la libertad de expresión. Y dice, por ejemplo, el artículo sexto de la Constitución, primer párrafo, protege la libertad de expresión y establece la limitancia en torno a esta. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo los casos de ataque a la moral, la vida privada, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Fíjense que, por una parte, este es uno de los derechos que más naturalmente podemos identificar, ¿no? Es casi igual que la libertad, casi igual que la vida, casi igual que la salud. En la libertad de expresión nos comunica, simple y sencillamente está la capacidad, por ejemplo, de expresarse y de comunicarse. Nos comunicamos todos los días. Por estos días discutimos con nuestras familiares sobre cuestiones familiares o personales, sobre cuestiones organizacionales, si hay un trabajo de índole familiar, sobre cuestiones de trabajo. Y de la misma manera nos expresamos con nuestros amigos de diversos temas, y si formamos parte de un club de lectura, utilizamos nuestra libertad de expresión para manifestarnos en otro sentido. Si vamos a la universidad, en otro sentido. Y todo eso es manifestación de ideas, todo eso es expresión, todo eso es prácticamente la manera más humana de comunicarse permanentemente. Ahora bien, esta libertad de expresión tiene contextos y eso es lo que tenemos que identificar en esta ocasión. En un principio, dice, desde luego la expresión de las ideas no está sujeta a ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo que nosotros ataquemos a la moral, a la vida privada, los derechos de tercero, provoquemos algún delito, perturbemos el orden público. Sí, compañeros, en ese ejercicio de esta libertad no podemos, como en los otros ejercicios, como en el ejercicio de los otros derechos humanos,
No podemos dañar derechos de tercero. Eso es un principio que todo el mundo entiende, que todo el mundo practica y comprende. Entonces, esta restricción incluso está en la Constitución, ¿no? De la misma manera, compañeros, como tenemos la libertad fundamental de expresarnos y de comunicarnos libremente, exponer nuestras ideas, está también del otro lado de la moneda también la libertad de información y difusión de las ideas, opiniones a partir de cualquier medio. Y está prevista la censura previa, está prevista cualquier restricción que exista desde el punto de vista estatal para poder también para poder coartar la libertad o modificar o modular la libertad de información y difusión de las ideas. Les diría yo, en términos generales, que casi van relacionadas, son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Por un lado, quien emite, quien expresa las ideas, y por otro lado, quien las difunde. Puede ser el mismo sujeto, pueden ser distintos sujetos a través de distintos medios. Entonces, estas restricciones, compañeros, pues que parten desde luego de la razonabilidad de los derechos de los demás, de los derechos de la comunidad, de la salvaguarda del orden público y del orden jurídico, ¿no? Entonces, tendrá que siempre analizarse en el contexto y en el caso concreto cuando se está en alguno de esos casos de restricción. Esta es la parte, desde ahora les digo, esta es la parte fundamental del estudio de esta libertad. ¿Sí? ¿Dónde está el límite entre una libertad de expresión lícita, legal, amparada constitucionalmente, y dónde termina ese derecho? ¿A dónde empieza a ver ese tema? Particularmente, compañeros, hay varios temas. Desde luego, desde el punto de vista civil, por ejemplo, pues hay un montón de casos hipotéticos que tendrán que ser analizados en el caso concreto para verificar o ver si este derecho, esta expresión que se está dando está en el ámbito de la licitud. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, cuando atacan los derechos de tercero, ¿cuáles son los derechos que se atacan de tercero en esta materia normalmente? Pues el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen, que son derechos de la personalidad muy importantes y que prácticamente ni más ni menos nos definen y nos significan de manera individual en un contexto social, ¿sí? O sea, la reputación que yo tenga, buena o mala reputación que yo tenga, o la no reputación que yo tenga, la buena reputación que no tenga, por decirles algo, porque he cometido diversos ilícitos y entonces he sido condenado en diversas ocasiones. Bueno, pues podríamos decir, no tengo una muy buena reputación, pero claro que tengo derecho al honor, claro que tengo derecho a mi intimidad y claro que tengo derecho a mi propia imagen. Sin embargo, respecto de mi posición, por decirles algo más o menos pública, estoy pensando en el ámbito de los artistas, ¿no? En el ámbito de la gente que sale en la televisión, artistas, gentes, imágenes, gentes públicas. Bueno, pues ya saben que existe una prensa muy lucrativa que se llama la prensa rosa o la prensa del corazón, por ejemplo, que está pendiente de la vida privada y de la intimidad de esas personas. Personas que han decidido en muchos sentidos bajar la privacidad de su intimidad, ¿no? Poner el cerco mucho más corto y, por ejemplo, cobran porque le saquen fotos, le saquen reportajes, entonces se vuelven seres públicos y publicados, ¿no? Decía Felipe González, el expresidente español, que nunca hay que confundir la opinión pública con la opinión publicada, que eso es totalmente distinto. Entonces, ahora veremos este tema, ¿eh? Esto es muy importante porque tiene que ver justamente entre hechos y opiniones o valoraciones. Pero bueno, en ese sentido, naturalmente, la condición
del derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen de la persona que está sujeta a un escrutinio público de cualquier naturaleza, pues es menor a la de cualquier sujeto que no está expuesto y no desarrolla su vida en el ámbito público, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, mi caso, bueno, mi caso a lo mejor puede ser más público porque aparezco, los profesores de esta escuela que aparecemos en estos, pero bueno, al final el camino es un ámbito muy limitado, son ámbitos de escolaridad, al final el camino limitados, ¿no? Pero no es lo mismo esto que el actor de la telenovela de moda, ¿verdad? Galán de telenovelas, que pues sale, va al gimnasio, hace su vida y toda la gente está queriendo, los fotógrafos sacar fotografías informando de cuál es su vida, de con quién sale, de qué come, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es donde tenemos que entender que la libertad de expresión tiene esos límites respecto de terceros, respecto de ese ataque a la moral, que ya empieza a diluirse un poco más el ámbito de libertad y restricción, ¿no? La vida privada, ya lo habíamos dicho, los derechos de terceros, que decía, o provoque algún delito, por decir algo, ¿no? Que alguien abiertamente, por ejemplo, en plazas públicas llame al terrorismo, la apología del nazismo, del genocidio, en fin, podríamos analizar desde una perspectiva de laboratorio, pero a veces no tan alejada de la realidad, de que sí, yo tengo la libertad reconocida por la Constitución de expresar mis ideas, pero esa libertad de expresión, cuidado, y ataca algún valor fundamental. Un derecho de tercero en general provoque alguna apología, algún delito, constituya por sí mismo algún delito, o perturbe el orden público, ¿no? Pero en materia política, compañeras y compañeros, en materia política el asunto se vuelve todavía más difuso y más confuso, porque el ámbito político, la contienda política, requiere fundamentalmente de dos cosas: de comunicación política, naturalmente, programas, intenciones, propuestas, promesas, etcétera, etcétera, y de la misma manera, ideología, todo eso que tiene que ver con la política, y al mismo tiempo tienen exposición pública, ¿sí? Quien está contendiendo en política, quien está actuando en política por razón natural del espacio en el que está ejerciendo su libertad de expresión, es un espacio que, vamos a ver, tiene condiciones especiales, y la libertad de expresión en materia política también tiene un contexto de respeto y de tutela. Ya veremos en qué términos lo ha dicho la Corte, pero en términos generales les puedo ir diciendo, así como un contexto general, se vale que se lleven fuerte, pero no se vale que se calumnien. Ya entraremos con ese espacio. Entonces, las bases constitucionales y convencionales. Estábamos esto de la Constitución, y no pierdan de vista el tema de la libertad de información y difusión de las ideas, porque tiene ahí que ver, naturalmente, la protección al periodismo y al ejercicio periodístico, que es fundamentalmente esa actividad profesional por la que se hacen del conocimiento de la ciudadanía, de la comunidad, noticias, hechos relevantes u opiniones. Ahora bien, dentro de las bases convencionales, el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Asimismo, establece que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras. O sea, aquí prácticamente la libertad de expresión encuentra esta tutela amplísima. ¿Por qué? Porque, como les decía yo, además, aquí tiene unos elementos muy interesantes, porque dice la libertad de buscar, recibir informaciones, ahí vamos distinguiendo, informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, de todos lados,
de todo el mundo, de todos los temas. Entonces, esto es fundamental para ver. Ahora bien, tenemos que ver cuáles son justamente, qué es lo que justifica que la libertad de expresión sea un derecho humano tan importante. Existen tres argumentos fundamentales para identificar que la libertad de expresión es uno de los derechos con más consideraciones, insisto, respecto de su protección constitucional, y al mismo tiempo, insisto, siempre les dejo este gancho en la idea, y al mismo tiempo es el que en su práctica y en su ejercicio puede presentar diversos problemas de interpretación respecto a la interpretación de su connotación de licitud o de protección constitucional. Está el argumento sobre el descubrimiento de la verdad. La libertad de expresión es objeto de tutela, ya que mediante el libre tránsito de las ideas es posible arribar a un concepto que puede ser difuso, pero ahora nos vamos a poner más o menos de acuerdo en cuáles son los elementos que podemos entender a la verdad. ¿Cómo podré dar con la verdad si no escucho los elementos que pueden ser relevantes para formar mi propio criterio? ¿No? Ahora bien, no necesariamente, ¿qué es la verdad? Vamos a ver, ¿no? Podemos identificar el concepto de verdad desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista sociológico. Desde el punto de vista filosófico, pues la verdad, podríamos tener miles de teorías, pero claro, va todo aquello que va encaminado, ¿no?, a la verificabilidad, por ejemplo, respecto de los hechos, la verificabilidad de los hechos. Esto quiere decir que cuando se afirma un hecho, se expresa un hecho, se tenga la posibilidad de confrontar que ese hecho es real, o sea, que se corresponde con la realidad. Hoy yo te expreso que en el hospital en el que trabajo ingresaron 1,350 pacientes. Ok, me parece muy bien. Y le voy a decir a la Secretaría de Salud que me dé dinero porque ya no me alcanza dinero para atender a 1,350 pacientes. Y existe otro sujeto que trabaja en el mismo hospital y que le dice, tu conteo de los pacientes es inadecuado, porque los 1,300 pacientes que tú cuentas no son todos pacientes. Hay gente que trabaja en el hospital, que son 400, y hay 900 que sí son pacientes. Entonces, tu argumento no es cierto. La expresión de tu acerto sobre que hay 1,300 pacientes no es cierto. ¿A qué nos estamos refiriendo ahí? A hechos. ¿Estamos? Hoy está soleado en la Ciudad de México. Está soleado. Basta que alguien pueda verificar que está soleado, ¿no? Para que, digamos que desde luego que el argumento de la libertad de expresión sirve para eso, ¿no? Ahora bien, no necesariamente todos los emisores de las expresiones se ajustan a criterios objetivos y no personales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces una gente que ve el sol aquí en una ventana y tal o cual cuestión? Ah, sí, pero no está soleado, está nublado. O sea, sí hay sol, pero hay nubes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que en el ámbito de la libertad de expresión, o sea, no necesariamente toda libertad de expresión, todo ejercicio de expresión nos va a llevar al conocimiento de la verdad, pero desde luego ese es uno de los fundamentos básicos de la comunicación y de la epistemología humana, ¿no? Conducirnos, traducirnos un mundo real que existe, ¿no? Desafortunadamente, por ejemplo, hoy en día las circunstancias políticas de muchos países del mundo, por diversos sistemas y por diversos actores, nos ha llevado justamente a tener que constatar la verdad o el acierto de las expresiones que se expresan desde el punto de vista de los centros de poder, ¿no? Y se afirman cosas, por ejemplo, como que en México ya se acabó la corrupción, ¿no?
que este gobierno es distinto, por decirlo algo así, y eso se hace en el ejercicio de la libre expresión. ¿Eso es verdad o no es verdad? Pues ya podríamos analizar. Pero existe otro argumento, un argumento de la autorrealización. La libre expresión de ideas permite realizarnos como personas al propiciar nuestro nuevo crecimiento intelectual o moral. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el ser humano es, digamos, considerado como un individuo exclusivamente abstraído de su contexto social, de su interacción con otros seres humanos, pues desde luego que tendrá un crecimiento intelectual muy limitado. Su mundo, su contexto, será absolutamente limitado y reducido exclusivamente. Nadie, ese escenario no existe, pero sí existe la modulación de qué tanto el ser humano se relaciona en contextos en la sociedad. Y entonces en la sociedad podemos ver que el ser humano, como lo platicábamos hace rato, se desarrolla en el contexto familiar, su familia en primera instancia, pero se puede desarrollar en un contexto profesional, en un contexto social que puede incluir ahí lo educativo, en un contexto hasta de índole religioso, puede pertenecer a alguna secta, y en otra índole política, por decirlo así. Entonces, existen diversos campos y ámbitos en el que el ser humano se desarrolla, y no es sino a través de la libre expresión, en donde el ser humano, determinamos, o los seres humanos determinamos nuestros propios planes de vida, desarrollamos nuestras prioridades vitales, descartamos conductas que consideramos equivocadas, descartamos información que consideramos equivocada, y así vamos formando nuestra propia opinión, y eso forma parte del desarrollo de una libre personalidad de parte del ser humano. Esto es, tener el perfil ideológico, valorativo, moral, ético, profesional, en fin, el que yo determine. Nadie puede determinarnos, ni contextualizar, ni limitar esas posibilidades de desarrollo a través de entre otras cosas, la libertad de expresión. Y está el argumento de la participación democrática, ¿no? La democracia moderna exige la participación de la ciudadanía, no solo como receptor de ideas y contenidos, sino como participante activo del debate político, abierto, desinhibido y robusto, ¿no? La teoría democrática, como lo hemos platicado en algunos otros módulos, no tan solo de este diplomado, en otros que nos hemos encontrado, hemos visto que la libertad de expresión, pues, es un componente básico de los sistemas democráticos, y es algo que todos los días se está reclamando. Ayer en el Senado, en la entrega del premio, la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska, hubo un gran debate y un gran revuelo, porque en la sesión del Senado se dice que se habían llegado a ciertas reglas de civilidad, que únicamente se iba a honrar el otorgamiento del premio a la escritora Poniatowska, pero en ese contexto alguna senadora del partido Morena tomó la tribuna y después de la felicitación se aventó un discurso en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el día anterior había determinado la inconstitucionalidad de un tema de la Guardia Nacional, ¿no? Que ustedes saben perfectamente bien que tiene como tema la militarización del país. Y entonces se cargó contra los ministros de la Corte, y entonces la oposición, o algunas integrantes de la oposición, se pusieron muy combativas y decían: no quedamos que se iba a platicar de eso aquí, para eso está la tribuna del Senado, estamos en un contexto, y se empezaron a pelear. Literalmente eso es lo que existió ayer. En su libertad de expresión política se pelearon, así de sencillo. Y entonces unos decían que unos tenían la razón, otros decían que estaban faltando el respeto a la sesión, en fin, ¿no? ¿Qué estaban haciendo ellas en el ejercicio de su libertad de expresión? Pues literalmente exponiendo sus puntos de vista respecto del acuerdo al que habían llegado,
Y la senadora estaba exponiendo su punto de vista respecto de lo que le parecía la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Eso forma parte del debate político, ¿no? Que el contraste de posiciones normalmente encontradas, y ese debate tiene que ser fuertecito, dice la Corte, robusto, desinhibido, o sea, fuertecito. En lo de ayer, digámoslo así, pues no hay nada que sancionar, ¿verdad? Porque estaban contrastando puntos de vista a partir de hechos, fíjense. Aquí vamos a comprender esto, que es la parte que más me interesa, que, bueno, obviamente todo me interesa, pero creo que es muy relevante en esta exposición que vayamos identificando, ¿no? Cuáles son hechos, cuáles son opiniones. Bueno, la teoría democrática, ya decíamos, considera la libertad de expresión como un componente básico de los sistemas. Permite a la ciudadanía comprender los asuntos de relevancia política y participar activamente en la construcción del sistema. Permite desarrollar el principio democrático de rendición de cuentas y permite desarrollar y alimentar las campañas partidistas, confrontar las ideas de los candidatos, ejercer la crítica contra los malos funcionarios, proponer políticas públicas, etc. Entonces, podríamos decir, existen como dos ámbitos, ¿no? Un ámbito interno respecto a la libertad de expresión, que es todo aquello que este derecho me sirve a mí para construir y definir mi personalidad, mi esencia, mi idiosincrasia, mis conductas, mis parámetros, mi individualidad, ahora sí como persona. Está el argumento de que en la libertad de expresión de ideas tenemos que buscar idealmente, por lo menos desde un punto de vista filosófico, el tema de la verdad, ¿no? Tenemos que tratar de desarrollar, y este derecho se verá protegido, o el ambiente en el que se ve protegido, es en el de la búsqueda de la verdad. Y luego, pues este es un componente básico, este derecho, insisto, de los sistemas democráticos, en consecuencia de la democracia, en consecuencia de la política, en consecuencia de la actividad pública. Todo, ya veremos mañana, está el asunto, ha habido varios asuntos y hay un debate ahora muy fuerte, fíjense que además les confieso que desconozco a raíz de qué surgió el debate sobre si se deben acabar las conferencias de la mañana del presidente de la República o no. Sí a la mañanera o no a la mañanera. Desde luego las mañaneras van a seguir existiendo, pero está el debate porque se acusa que desde la mañanera el presidente adoctrina, hace campaña y miente. Y el presidente dice que no. Él dice que ejerce su libertad de expresión en materia política. ¿Por qué le restringen su libertad de expresión? Ya veremos en materia político-electoral dónde están los límites. Pero de eso se trata, compañeros. La libertad de expresión está presente como lo está la libertad, como lo está la dignidad humana, presente en nuestra vida cotidiana. Entonces, ya vamos agarrando perfiles, viendo estas teorías, ¿no? La que nos interesa explicar en este diplomado, ¿no? Como derechos políticos, derechos humanos, es que los derechos políticos, los derechos humanos, el de la libertad de expresión, constituye también en alguna vertiente, un derecho político electoral, cierto que de configuración independiente, es importante eso, ¿eh? O sea, no es un derecho político por sí mismo, pero es un derecho que se inserta en el ámbito político de una manera que va de la mano con él. Entonces, por eso mismo, tiene regulaciones y tratamientos constitucional y legal independientes. Y se trata, por ejemplo, aquí la calumnia con una rigidez o con unas consecuencias que hoy en día, por ejemplo, en el ámbito privado ya no existen. ¿Sí? Pero bueno, en la reforma constitucional del año de 2007 se añade además el derecho de réplica al artículo 6, o sea, un poco vamos de la mano. Ya te puedes expresar, ya puedes decir lo que quieras en términos generales, salvo con esas restricciones que habíamos analizado. Pero justamente, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que en el ejercicio del derecho a libertad de expresión, alguna persona dañe el honor, la reputación, algún derecho, algún límite de un tercero.
Entonces, esa persona injustamente aludida por algún medio de comunicación a través de alguna información inexacta o falsa, tiene derecho esta persona a que sea difundida gratuitamente una declaración o rectificación de la parte que lo agredió en términos equitativos y análogos a la de la información que se rectifica. ¿Esto qué quiere decir? Fíjate, en el ejercicio de la libertad de expresión no puedes cruzar ciertos límites. Y si los cruzas de manera inmediata, y es uno de los objetivos, vamos a otorgarle un remedio adicional a la persona ágil para su defensa. Eso es independiente de las acciones que se puedan tomar en otros ámbitos donde puedan tener relevancia, por ejemplo, una demanda civil por daño moral, que ya la penal, como les decía yo, prácticamente está abolida en todo el sistema penal, tanto federal como de los estados. Hay muy pocos estados que todavía la regulan. Entonces, este derecho a réplica está previsto en el artículo 6, permite también el acceso a los medios de comunicación a personas que han sido aludidas en ese sentido y que sus ideas, sus expresiones pueden ser censuradas por aquellas personas que están obligadas a darles ese derecho. Entonces, también ofrece a la opinión pública las diversas interpretaciones que se pueden extraer de un hecho público por voz directa de sus protagonistas. Y es importante decir que este derecho no se ejerce sobre opiniones, se ejerce sobre informaciones. Y ya vamos pasando a este tema. ¿Qué es lo que dice? Perdón. Ahí está. ¿Qué es lo que dice el presidente todos los días? No, justamente que él está ejerciendo también su derecho de réplica ante diversas circunstancias, informaciones que a él no le parecen correctas. Y ustedes saben que se refiere diariamente a medios de comunicación, a periodistas en específico, a los que está reclamando y poniendo en el ojo público, reclamando la veracidad de lo que ellos informan. Entonces, realmente el derecho de réplica no está confirmado, o no está constituido, o no está diseñado para que sea ejercido por poderes públicos, y menos por titulares de los poderes públicos. Pero él ha tomado ese tema constitucional y lo ha adaptado, creo yo, que de manera incorrecta al ámbito político. Entonces, eso lo vamos a dejar ahí porque va a ir luego más relacionado también con otros temas muy importantes, que es el tema de la calumnia y los límites a la libertad de expresión en materia electoral. Entonces, también la libertad de expresión, compañeras, compañeros, se da en el contexto de los medios de comunicación social. Entonces, aquí tenemos que hablar particularmente de medios masivos de comunicación, radio, televisión, medios impresos, pero particularmente radio y televisión, y el tema de las redes sociales, ¿no? Que lo trataremos al final. Pero justamente en nuestro país se ha construido un modelo de comunicación política restringido, acotado ¿a qué? A los medios de comunicación, ya no como protagonistas de este tema. Como ustedes saben, antes de este sistema que se reformó en 2007, existía la libertad por parte de los partidos políticos de contratar publicidad, propaganda, tiempos, llamémosle así, en radio y televisión, medios impresos, etcétera, etcétera. Lo cual, desde luego, en voz de los partidos de oposición, que como ustedes saben, reciben menos presupuesto que los partidos grandes o los partidos en el poder, pues se quejaban. ¿Por qué? Pues porque la espotización no era justa, no era proporcional, dejaba en desventaja a los partidos políticos, insisto, con menos recursos, etcétera, etcétera. Se decía que había tratos diferenciados, o sea, a un partido político le hacían un paquete que le comprendían muchísimos más tiempos de radio y televisión
que a otros partidos políticos, pues desde luego de acuerdo a la posición de cada uno de ellos. Entonces, es esta relación entre comunicación, partidos políticos, medios de comunicación, partidos políticos, pues es especialmente relevante porque hasta hace unos años, era el medio tradicional por el cual nosotros nos dábamos a conocer, nos enterábamos justamente, pues en caso de campañas, de las propuestas de los candidatos, de las plataformas, si acaso, de los partidos políticos, insisto, y se había generado ese fenómeno de acceso de las campañas en esos medios masivos de comunicación. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, como les decía yo, que esto ya se ha ido transformando, con las nuevas plataformas de comunicación y redes sociales desde la aparición del Internet. Entonces, pero es cierto que hoy en día la radio y la televisión siguen teniendo todavía un lugar importante en este tema. No sé si ya han sido desplazados, no encontré ningún estudio, y se acuerdan que tenemos también algún diplomado en justicia digital que nos dé cuenta de ello, de cuánto las nuevas redes sociales han desplazado al tema de la televisión en materia política o en términos políticos, pero lo que sí les puedo decir es que debe de ser de una manera muy importante. Sin embargo, estamos en un contexto de 1996. Para empezar, en ese entonces los medios no reflejaban un pluralismo político. Veníamos de la existencia de un régimen de partido, de un régimen autoritario que controlaba los medios. Acuérdense ustedes, estos grandes comunicadores, Jacobo Zabludovsky, se decía que era el emisario del poder, del gobierno. El noticiero de las 9 o de las 10 de la noche de Jacobo Zabludovsky era una de las cosas más vistas en la televisión. ¿Por qué? Pues porque era la única fuente referencial de noticias, de informaciones en nuestro país. Eso fue creciendo a partir de 1996. Desde luego se empezaron a dar diversos polos, particularmente en el ámbito de la radio. Sin embargo, es a partir de 1996 que ya en el contexto de una reforma mucho más integral, que fue generando unas condiciones de competencia mucho más generosas o equitativas para los partidos políticos, pues desde luego que se fue delineando esta necesidad de modificar el modelo de comunicación política en México. Entonces se llegó a este acuerdo, compañeros, en la reforma de 2007. Prohibición de contratar tiempos en radio y televisión. Los partidos políticos, según el artículo 41, fracción 3, al apartado A, prohíbe a los partidos políticos por sí o a través de terceros tiempos en radio y televisión. No se puede, está prohibido, está altamente sancionado. También prohíbe a los particulares contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. Tampoco ciudadanos pueden contratar publicidad y propaganda. Estas prohibiciones se han estimado, fíjense, han pasado el rasero de la constitucionalidad y convencionalidad, particularmente por el ejercicio de contraste que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, básicamente bajo el argumento de que la libertad de expresión no es igual a libertad de propaganda. ¿Esto qué quiere decir? Que en efecto el fin de la restricción de no contratar publicidad en estos medios busca equilibrar las condiciones de la contienda electoral entre todos los partidos políticos. Entonces, eso ha sido vital, compañeros, porque pues ha generado, vamos a ver, un modelo ahora de mayor equidad en la distribución, que ha sido además muy efectivo. Ahorita lo platicamos. Campañas, y en ese entonces, en la reforma constitucional de 2007, en atención al debate que generó, al gran problema que generó la elección de 2006, ¿se acuerdan? La elección de 2006 fue también, fíjense, fue una elección efectivamente verificada, pues todos podemos dar cuenta de ella. Bueno, yo particularmente me tocó estar en varios frentes ahí, me tocó hacer recuentos, en fin, muchas cosas. Pero lo que sí les puedo decir es que las campañas políticas de ese entonces fueron muy duras. Y por duras quiero decir, por ejemplo, ¿se acuerdan? Era el de la famosa vez en donde se sacaron por primera vez los mensajes de que, el candidato López Obrador era un peligro para México, ¿no?
Entonces ahí se empezó a generar ese contexto del peligro para México, un mensaje oscuro, etcétera, etcétera. Entonces hubo diversos debates en el seno del Consejo General, hubo diversas impugnaciones. Particularmente estos promocionales tuvieron que ser bajados, tuvieron que ser transformados, se sancionó que en efecto llegaba al nivel pues de incidir de manera negativa porque denostaba al candidato o generaba la denigración de su persona, ¿no? En 2007, entonces, les decía, se prohibían expresamente las campañas negativas, aquellas que contenían expresiones que denigraran a instituciones o a los propios partidos y candidatos. Pero ¿qué era el término denigrar, compañeros? ¿Qué comprende el término denigrar? Bueno, pues denigrar es hablar mal de una persona o de una institución en términos generales. Pero ¿qué cosa? Hacer menos algo. Estaba yo leyendo la definición de denigrar y realmente pues tiene poca facilidad. Decir cosas negativas en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona. Bueno, pues es un poco lo que decíamos de la calumnia, ¿no? Entonces, a la denigración está ahí contenido este tema que tenía que ver con pues, las características individuales de una persona, ¿no? Sin embargo, en la reforma constitucional de 2014, fíjense qué poca vigencia tuvo, se eliminó tal prohibición en atención a la que la jurisprudencia del tribunal encontraba consistentemente en las denuncias que al respecto hacían los partidos políticos, que las expresiones contrarias o incluso denigrantes, entre comillas, que se pudieran emitir en el contexto de la contienda electoral, debían estar amparadas por la libertad de expresión al ser debate político, ¿sí? Ahorita contestamos. Un espacio de crítica robusta, les decía yo, vigorosa, que privilegiara el debate de posiciones, aunque el tono fuera fuerte, ¿no? Hay una jurisprudencia 11-2018 y 45-2016 de rubros libertad de expresión e información, su maximización en el contexto del debate político. Muy importante, tesis. O sea, esa tesis lo que les dice en términos generales, perdón que se los diga así, pero se los quiero decir así, es, en el debate político se vale todo, nada más no ofendas ni calumnias, ¿no? Promocionales protegidas por la libertad de expresión, críticas severas y vehementes al manejo de los recursos públicos son lícitas. ¿Por qué? Porque se puede decir claramente, porque es parte de la crítica política, o sea, léase, hoy en día que tenemos ya la posibilidad de que los medios, los periodistas, los medios de información hacen justamente informaciones muy profundas sobre actos de corrupción que salen a la luz todos los días. Tenemos que ver si son ciertos o no, si me estoy explicando. Hay filtraciones en uno y otro sentido respecto de la veracidad o no de estos temas. Pues como les decía yo, el presidente de sus mañaneras dice que no, dice que lo están atacando, que son mentiras. Y los periodistas le dicen, no, mire, es que aquí está en las pruebas y yo lo vi por transparencia y tengo estas preferencias, tengo estas referencias, tengo estas fuentes. No, si tus fuentes son estas, entonces es porque son conservadores, están en mi contra. Y de una vez voy a atacar la pregunta que me hacía alguno de ustedes hace un momento aquí en el chat. Decía Antonio Urbina, el presidente denigra a sus detractores en las mañaneras. Pues ahora sí que se las regreso a las preguntas, ¿verdad? Pues vamos, les decía yo, pues en el contexto del debate político, ¿el presidente puede darle también fuerza a sus expresiones? Pues yo creo que sí, pero lo que les decía es que en 2014 se eliminó la prohibición, ya no se dejó más que la calumnia. Hoy en día lo que tiene relevancia en estos temas es el tema de la calumnia, y se los voy adelantando, lo que yo no puedo hacer expresamente previsto por la ley electoral, además de perjudicar derechos de tercero, incitar a delitos, esas grandes restricciones a la libertad de expresión en general, en
en materia político-electoral, yo no puedo calumniar a nadie. ¿Qué es calumniar a alguien? Imputarle un hecho dolosamente delictual, ilícito, a sabiendas de que no es cierto. Y que esto, además, tenga una incidencia en el proceso electoral. ¿Sí? Entonces, ya veremos cómo lo define la ley, etcétera, etcétera. Pero me regreso a lo que decía el compañero. ¿El presidente está denigrando? Sí, sí, pues claramente está denigrando. Les dice rateros, conservadores. O sea, no hay duda de que los denigra. O sea, habla mal del honor de todos los que no están alineados a él. ¿Eso está prohibido o no? Ya mañana veremos algunos casos de mañaneras y eso. Pero en términos generales les voy adelantando, o sea, ¿qué es lo que se ha dicho? No, el presidente puede decir prácticamente de todo, insisto, nada más que no haya referencias expresas ni incidentes que tengan que ver relación con un proceso electoral. No puede alentar al voto, no puede llamar al voto, no puede dar su opinión en un contexto político. A ver, Yael, vamos viendo. Doctor, buen día a todos. Me surgió una duda, doctor. Decíamos al principio y en otras clases, bueno, ningún derecho humano es absoluto. Todos tienen sus limitaciones. De este derecho humano, pues está en el artículo 6º constitucional, sus limitaciones que habíamos visto, pero hay un estado de excepción para estas limitaciones que yo encuentro, que es la inviolabilidad parlamentaria, que los diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones, exclusivamente en el ejercicio de sus funciones, cuando están actuando. No pueden ser reconvenidos por ninguna de sus expresiones. Entonces, veo un estado de excepción muy claro, y mi pregunta es si esta excepción la tiene alguna otra persona, algún otro ciudadano, los mexicanos de a pie como yo, que pudiéramos tener algún estado de excepción para las restricciones de este derecho, o es solamente estos personajes. No, nada más es en el ámbito parlamentario. Y podríamos ver, la verdad es que qué bueno que me lo dices, mañana voy a tratar de introducir algún tema en ese sentido, porque incluso ahí ya no podrán ser reconvenidos ni desde luego inquiridos judicialmente, etcétera, etcétera, pero desde luego que ese debate o ese ámbito parlamentario, pues yo creo que éticamente debía tener ciertas reglas. No puedes reconvenirlos, no puedes sancionarlos, no puedes limitarlos, pero, hijos, no pueden hacer tampoco, en mi opinión, cualquier cosa, pero ya lo veremos mañana. Pero no, en ese contexto, de ahí en fuera, digámoslo así, el régimen es igualito para todos, nada más en materia político-electoral tiene estos matices, ¿no? Porque la verdad es que yo sí les voy a decir una cosa. En el mundo, en el sistema, pues, en los temas democráticos modernos occidentales, existe una libertad prácticamente limitada por las mismas limitaciones que habíamos al principio. Mientras no dañes derechos de tercero, y aquí habría que ver la regulación particular de cada país para ver si en algún país cómo se regula la protección al derecho al honor a las personas y si esta tiene una sanción penal, pero civiles todas. O sea, en el ámbito civil, digámoslo así, se pueden ejercer las acciones que ustedes estimen que les corresponden. Oiga, ¿se puede ejercer una acción civil derivada de un contexto político? Yo creo que sí, porque penalmente no se exige. Y en materia política se puede dañar el honor de las personas sin discusión. Yo les puedo decir en muchos casos que he visto yo en elecciones, en donde incluso el candidato puntero en la semana anterior es acusado en los periódicos de estar vinculado al narcotráfico, por ejemplo. Fue el caso de Jalisco muy recientemente, y él que iba por el Partido Revolucionario Institucional, iba arriba a las encuestas, se cayó en la última semana y le ganaron por poquito, y ahí fue una de los principios de pérdida de transición del PRI en el estado de Jalisco, pero sí tuvo mucho que ver con esa información, y a la fecha no ha habido ninguna investigación, carpeta, sanción, proceso político, nada en contra de él. Es un notario público y vive y va a pie a su oficina y no tiene mayor problema. Ahora, en el fondo
No lo sé, insisto, no hay, o sea, eso es verdad o no, no ha trascendido. O sea, hoy en día, en mi ánimo de expresión, no puedo yo decirte eso porque no me consta. Te digo, en los medios lo acusaron de ello. Pero a partir de ello, pues, ¿cómo se generó el debate final? Fíjense, el candidato político que iba en segundo lugar, no recuerdo exactamente quién era, pero lo que sí les puedo decir es, miren de que lo que están acusando, y él que hacía referencia a lo que estaba publicado en un periódico, él no estaba mintiendo, lo estaba calumniando, no lo estaba calumniando en la manera en que estaba haciendo referencia a esa información, él estaba diciendo, bueno, maestros, ustedes tomen su decisión. Fíjense, ¿eh? Cómo esa cadena, ¿no? Puede, y fue falso, pues muy probablemente fue falso, porque insisto, no hay, no hay sanciones, ¿no? Decía ahí la pregunta de la profesora Dresser, promovió un recurso jurídico por sus operaciones realizadas a su persona por el presidente. Sí, ya le desecharon el amparo, creo, ¿eh? Ya se lo desecharon. Pero lo que sí les puedo decir, por ejemplo, Sergio Aguayo, otro columnista muy importante y combativo, le ganó el caso, un caso muy sonado ay, ¿a qué periodista? Se me está olvidando ahorita. Pero le ganó el caso, no, le ganó el caso al Moreira, a Humberto Moreira, al exgobernador de Coahuila, que lo demandó por daño moral, porque Sergio Aguayo en una columna lo había acusado de ciertas cosas, pero al final del camino lo que dijo el juez en esa sentencia era lo que platicamos ahora. El artículo de Aguayo, por la cual de alguna manera hacía esa contextualización de la persona del gobernador Moreira, tenía que ver con informaciones que él no tenía la posibilidad de verificar o no. Y en el contexto que se da es en el contexto del libre debate de las ideas, del debate robusto, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se absolvió el tema. Pero hay muchos casos, ¿eh? Hay muchos casos, ¿por qué? Porque ahora ya ayer salió Loret de Mola, tiene una demanda por daño moral por parte del hermano del presidente, Pío López Obrador, por el video que él salió enseñando recibiendo los sobres de dinero amarillo. ¿Se acuerdan de ese caso? Del hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo. Lo demandó por 400 millones de pesos. Entonces, ayer Loret de Mola sacó una diciendo, oigan, pues, ¿y por qué 400 millones de pesos? ¿Qué negocio le tumbé? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? En el esquema del debate de libertad de expresión se pueden generar reclamos civiles, fundamentalmente en nuestro país civiles. Pero en las otras partes del mundo, no, ¿eh? Se dan con todo, se pegan con todo. Y claro, ahí el tema es ver qué nivel de desarrollo tiene la sociedad, pero recuerdo que, por ejemplo, en alguna campaña política, ¿cómo se llama? Un candidato francés de la derecha acusaba a un candidato francés de la izquierda, que fue muy famoso el caso, lo acusaba de homosexual, de gay, pero de manera muy despectiva, ¿no? Perdón que exprese la palabra, pero despectiva a ese respecto. Y claro, se puso los pelos en el cielo y se fue a dirimir el tema al ámbito civil. En el ámbito político no recibieron ningún. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo este contexto en la política adquiere ciertas connotaciones muy relevantes, que son muy interesantes, que tenemos que tener vistos en este tema. Norma Elena, por favor, y tenemos que terminar, discúlpenme, un poco antes el día de hoy, porque, bueno, una hora antes, porque vamos a un congreso internacional ahora que está por ahí. Sí, dígame, Norma. Sí, doctor, muchas gracias y una disculpa muy, muy grande. Rápido, te dejo sobre la mesa, si gusta, para la próxima clase. ¿Cuáles serían las sanciones de ser el caso? Es decir, que discutiéramos de ser el caso, si las sanciones previstas para los medios de comunicación, ¿no? En este caso, porque si hablamos de una materia política y me queda muy claro, pero también esta corresponsabilidad de los medios de comunicación, que si bien es cierto, no pertenecen o no son empleados y empleadas del Estado, o sea, no son personas servidoras del Estado, sí tienen o transgreden ciertos derechos humanos. Ese es el primero que pondría sobre la mesa, que estas multas pues son peccata minuta, ¿no? Siguen sin ser, digamos, de alguna manera pagadas o no, siguen sin ser, vamos, desde mi punto de vista,
sanciones que sí atiendan a la justicia restaurativa, ¿no? En segunda, sería también en esa misma materia sobre violencia política contra la mujer, razón de género, desde esa misma perspectiva, medios de comunicación y libertad de expresión, ¿no? Y la tercera, maestro, es en materia de derechos humanos. ¿Cómo se percibe hoy esta nueva impulso, este nuevo impulso que están dando en el Senado de la República las personas afrodescendientes para erradicar la palabra denigrar como un efecto, ¿no? De discriminatorio de hacer negro, ¿no? Estas tres cositas, maestro, doctor, si me permiten, las dejo sobre la mesa. Muchas gracias. Bueno, pues sí, las vamos a tener que dejar. Sí están grandecitas, están amplias y tocan temas muy importantes. Si les parece bien, mañana seguimos, ¿no? Y ahí me recuerdas, ¿no? Yo prometo ahí darle una revisada a lo que pueda yo encontrar para poderte contestar con mayor precisión. No tenía preciso esto lo del Senado, pero y si no, mañana nos informas, ¿no? Y bueno, dejamos estas primeras ideas y mañana concluimos y vamos a ver algunos casos interesantes sobre cómo al final del camino, en el caso concreto, creo que sí hay ciertas líneas claras de lo que se puede y no se puede hacer en la libertad de expresión, pero en la zona de la frontera gris hay muchas cosas que, híjoles, habría que reflexionar. Les mando un saludo a todas, a todos, muchísimas gracias y una disculpa que tenemos que cortar un poquito antes. Mañana nos la echamos completita desde las 9 de la mañana. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Gracias, maestro. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias.